patologías complicadas en el momento del diagnóstico y también recordando que el ser humano es un ente biológico, psicológico y social y que cualquiera de esas tres aristas nos puede producir trastornos o enfermedades, ¿no? Estas son enfermedades que no son muy comunes, pero que a veces son de difícil manejo y son subdiagnosticadas. O nos confundimos en los términos o pensamos que van a pasar con el transcurso del tiempo de vida del niño. Entonces estas enfermedades mentales son muy prevalentes, más incluso que las leucemias, la diabetes u otras enfermedades. Y el gasto en estas enfermedades es mayor que en cualquier otra enfermedad. Comprometen a la familia en conjunto y un niño enfermo con un problema psicológico es una familia, es el reflejo de una familia enferma, ¿no? Entonces, no hay un medicamento, una pastilla, como cuando un niño tiene una neumonía y le damos un antibiótico y a la semana está sano. Estas son enfermedades crónicas que repercuten en la salud de la sociedad más, ¿no? Casi un quinto de los niños experimentan una enfermedad psiquiátrica y un 80% de ellos no recibe atención en salud mental, ¿no? Estas enfermedades no tratadas o tratadas en forma incorrecta traen pues secuelas adversas, muchas veces hasta comprometen la vida de las personas. Cada grupo etario, como en toda en pediatría, cada grupo etario tiene un grupo de enfermedades. Por ejemplo, una membrana de hialina no se va a dar en un niño, un adolescente, ¿no es cierto? Entonces, igual aquí. Los lactantes van a tener problemas de alimentación, los niños en edad preescolar, dificultades en la expresión, como enuresis o encopresis, los niños pequeños, problemas del sueño, retrasos del lenguaje, hiperactividad, los adolescentes, problemas de sexualidad y drogas, los de delincuencia, ansiedad. Entonces vamos a ir viendo uno por uno estos casos, en forma somera y rápida porque son muchos. Y el trastorno más frecuente que existe es el trastorno de ansiedad. Los niños pequeños tienen un tipo de ansiedad, como por ejemplo la ansiedad por separación, cuando son separados, aislados de sus papás, la fobia a los animales y la fobia escolar, porque tienen miedo de ir al colegio y se caracteriza básicamente por ausentismo. Y en cambio los adolescentes tienen síndromes de ansiedad generalizada, ¿no? Que parecieran enfermedades somáticas, cardiovasculares, pero en realidad son somatizaciones. Hay la fobia social, de no querer participar en actividades de la mayoría de sus congéneres, y el estrés postraumático, ¿no? Cuando han visto un niño o un adolescente un acto violento y muy cruel. Los ataques de pánico son crisis de ansiedad exagerados, ¿no? Donde el paciente tiene una presentación brusca, de corta duración y tiene un miedo intenso, ¿no? Este miedo está asociado a síntomas físicos y psicológicos, puede tener taquicardia, hipertensión, sudoración, mareos, palpitaciones, ¿no? Y también temor, básicamente temor, ese es el ataque de pánico. ¿Y porque ha vivido en forma subjetiva pues un malestar, tensión, miedo, ¿no? Entonces ha vivido una experiencia traumatizante y el niño comienza a presentar este ataque de pánico. Estas crisis de ansiedad o ataques de pánico son periodos donde lo elemental tiene que ver con un periodo de miedo o malestar intenso. El niño tiene demasiado miedo y, como les decía, tiene síntomas como palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblores, insomnio, disnea, etc. Todos los que están enumerados ahí. Entonces a veces vienen por eso, ¿no? Dicen, he tenido palpitaciones, he tenido un poco de dificultad para pasar los alimentos, y uno cree que esa es la razón por la cual está pasando el problema, pero en realidad detrás de eso hay un cuadro de miedo intenso. Recuerdo una niña que tenía dificultad para pasar los alimentos y hablaba bien bajito, bien bajito. Y a las justas ya tenía su vocecita bien tenue, ¿no? Bueno, en palpitaciones, le dijimos, eso parece un problema psicológico, psiquiátrico. La mamá se rehusaba, no, no es esto. Bueno, a la niña se le cayeron 5 soles del bolsillo. Se fue a ver al psiquiatra y cuando regresó, le dije, son tus 5 soles, y ahí se le quitó la disfonía y me dijo, sí, sí, son menos. Entonces, era simplemente su ataque de miedo, ¿no? La situación que le hacía hablar despacito, que no puedo pasar los alimentos y tengo disfagia.
Y este es otro trastorno, también es el trastorno de conversión, donde el paciente tiene síntomas medios extraños, ¿no? Como por ejemplo, debilidad o parálisis de un brazo, una pierna. Entonces tú dices, este chico pues tiene una parálisis, le voy a hacer los estudios y tiene reflejos, una electromiografía normal, pero él dice que no puede mover el brazo, que lo siente débil, ¿no? O movimientos anómalos, ¿no? Dice, la mamá sabe que se pone a temblar, podría ser una convulsión, ese es un electroencefalograma y no es eso. Síntomas del habla, disartria, disfonía, ¿no? O habla pausada, ¿no? De tal manera que uno puede estar pensando que tiene un problema neurológico. Ataques o convulsiones, ¿no? El paciente comienza a presentar, ha visto cómo es una convulsión en un video y lo imita, ¿no? Pero tú cuando le dices, le voy a poner una inyección, ahí para la convulsión, ¿no? Entonces son trastornos de conversión, ¿no? Son cosas que ellos pueden sentir. Yo no puedo ver y decirme, en esta zona del brazo tengo una anestesia, no siento, y se aguantan el dolor, ¿no? Les ponen una aguja y dicen, no, no estoy sintiendo. Es un trastorno conversivo. Síntomas visuales, olfativos. Entonces estos síntomas, ¿no? Generan deterioro social o laboral. Y existe una incompatibilidad entre el síntoma y las afecciones neurológicas reconocidas. Como la niñita que decía, tiene pues disfagia, y tú le haces la maniobra de Bernet, es decir, con un palito le tocas y el paladar, ¿no? De reflejo nauseoso se presenta, sube, ¿no? La faringe, el velo del paladar, no hay desviación de la úvula, le dices pasa saliva y la pasa, pero sin embargo decía no puedo hablar, ¿no? Entonces medio raro, no puedo pasar, y la chiquita tenía buen peso. Entonces son trastornos de conversión. Y el trastorno facticio, ¿no? Puede ser donde uno se presenta enfermo, ¿no? Dice estoy enfermo, estoy mal, me duele tal cosa, ¿no? Y se presenta a la persona como enfermo o discapacitado, con el objeto de ganar tener una ganancia secundaria, ¿no? Y el comportamiento es evidentemente engañoso. Te das cuenta que el paciente no tiene mayor cosa, ¿no? Y el otro puede ser, que es lo contrario, que es el Munchausen por poderes, ¿no? En el cual el padre o la madre inventa una enfermedad en el niño y lo hace ver enfermo para sacarle, por decirles, dinero a su padre, ¿no? Que no le quiere pasar la pensión y dice la guagua está enferma siempre, hay que llevarlo al doctor, comprarle la medicación. Y el niño está sano. Tuve una experiencia de ver una niña que la mamá se cortaba el dedo, así se metía una aguja y traía orina con sus botas y decía, mi hijita está orinando sangre. Efectivamente, pues traía el frasquito y estaba con sangre. Y cuando nos hospitalizamos, le pusimos una bolsa y nunca orinaba con sangre, no le dábamos la opción. Agarraba el termómetro, lo ponía en el foco, lo calentaba en el foco y decía, está con fiebre. Hasta que la enfermera la pescó. ¿Qué sucedía? Que el esposo la había abandonado y no le quería pasar la pensión alimenticia. Estando enfermo, el hombre vino a verla, a la niña. Y ahí le dijo que tenía que arreglar y que el juez, y si no la cárcel, el hombre le comenzó a soltar dinero. Pero lo utilizaba la niña para obtener la ganancia secundaria, bueno, la manutención, que era evidentemente legal lo que estaba reclamando, pero ella se transformó. Entonces es un caso de Munchausen por poderes. Son casos difíciles, o sea, uno no puede decir de frente a esta cosa o tal. Primero hay que descartar, ¿no? En esa chiquita pedimos ecografía renal, tomografía, calcio, dosaje de calcio y creatinina, presión arterial, y nada, el riñón funcionaba bien, urea, creatinina, electrolitos, gases. Una vez que todo estaba bien, alguien la pescó que nos engañaba. La fobia escolar está caracterizada básicamente por ausentismo escolar. Se ven adolescentes, niños de 11, 13 años, que no quieren ir al colegio, ¿no? Porque tienen acoso, violencia, les han pegado, les hacen bullying, ¿no? Porque los papás se han separado, o hay una distorsión de la imagen. Recuerdo el caso de una niña, de un niño, hijo de unos colegas, los papás trabajaban casi todo el día, y el niño se quedaba solo en casa cuidando a los hermanitos. Esta guagua tenía un problema de dicción, no podía pronunciar la R, la fonema R. O sea, no poder pronunciar la R,
En el colegio le pusieron su chapa Maicelo. Entonces, no, Maicelo, Maicelo, un chiquito buen alumno, que no jugaba fútbol, y que ya los amiguitos tenían enamoradita porque era un colegio mixto. Oh, batería, Maicelo, Maicelo. El chiquito comenzó a toser. Tos, 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 tos. Y con la tos les dijeron es COVID, se comenzaron a aislar. Y de esa forma se protegía. Hasta que el papá le dijo, estás con tos casi 2 meses. Fue al hospital y en el hospital seguía tosiendo. ¿No? Tenía miedo de regresar al colegio, no quería ir. Entonces inventaba que la tos la fingía, era una tos exagerada. Le hicimos una broncoscopía, radiografía, tomografía, nada, no era nada. Beca, lavado bronquialveolar y no había absolutamente nada. Vino el psiquiatra, le dio sus pastillitas y se mejoró. Comenzó a ir al colegio. Entonces la fobia escolar se puede manifestar así. No quieren ir porque les molestan por el peso, por la forma de hablar, por la apariencia, etc. La ansiedad por separaciones se da en niñitos chiquititos, entre 6 meses y edad preescolar. El niñito piensa que la mamá se va a ir o se tiene que trabajar lejos de esos mamás o papás que trabajan en las minas y que trabajan unos 20 días y regresan 7. En ese tiempo que se van, ¿no? En los niños se generan mucha ansiedad, ¿no? ¿Y esto cómo se manifiesta? Por manifestaciones somáticas como taquicardia, ¿no? Palpitaciones, miedo, tensión, falta de sueño, o crisis de pánico, se ponen a gritar, llorar, se sienten asustados, o depresión, el chiquito, los síntomas de depresión en un niño pequeño, no hacen contacto visual, no quieren comer, quieren dormir, no quieren jugar. Entonces, es por una separación con el familiar. El trastorno de estrés postraumático puede ser desencadenado por 2 formas. Una, que se ha expuesto al niño en una situación traumática no habitual, por ejemplo, un maltrato, abuso sexual o enfermedades. El chiquito estaba bien en su casa y se cayó del techo, se fracturó, tuvo que ir al hospital y en el hospital pues le toman sangre, radiografías. Entonces, cuando sale del hospital tiene este trastorno de estrés. O el niño fue testigo de un acontecimiento estresante, ¿no? Otra persona estaba caminando en la calle y vio que a alguien le dispararon en la cabeza o lo atropellaron un perrito, y esa situación le genera estrés al niñito y dejan de dormir, dejan de comer, se ponen a llorar, ¿no? Es el trastorno de estrés postraumático. Este trastorno obsesivo compulsivo se presenta en niños mayores, generalmente adolescentes, que juntan cosas, acumulan, ellos tienen su propio orden, ¿no? Su propia forma de ordenarlas y guardarlas, y nadie puede moverlos y sacarlos de su sitio, ¿no? Tienen una necesidad de que todo aparezca de la manera que él lo ha presentado, ¿no? Que todo parezca correcto. Y se preocupa pues, por colocar las cosas en su forma, su modo, y interfiere pues, con la vida de los demás, ¿no? Porque acumulan muchas cosas inservibles algunas veces, ¿no? Y tienen además una excesiva preocupación por pensamientos agresivos, o religiosos, o sexuales. Les gusta ir a la misa, no faltarse a ella, andan diciendo la palabra del Señor, etc. Entonces, tienen el inicio de un trastorno obsesivo compulsivo. Y la compulsión, o sea, la obsesión se para cuando la compulsión, ¿no? Lo ejecutan. Cuando tienen temor a enfermarse, quieren lavarse las manos y se lavan 30.000 veces las manos. Y si está en la 29.999, como le falta una, hasta que no llegue a la 30.000, sigue con la ansiedad de quererse lavar. Otro trastorno que está muy de moda, ¿no? Siempre ha existido, pero el diagnóstico no era tan fino. Es el trastorno del espectro autista. Los niños autistas parecen no escuchar, ¿no? Son niños que no imitan. Entonces, la mamá se pone a barrer, y la mayoría de ellos agarran una escoba y también barren. Quieren lavar y el chiquito quiere ayudar a lavar. El chiquito que tiene rasgos de autismo no imitan. Miran a las personas, ¿no? Pero no ven la cara de ellos. Los miran como un objeto. Por ejemplo, estoy viendo acá el micro, no me llama la atención y lo sigo mirando a ustedes. Muchos de ellos están durmiendo, me da mucha pena que les interrumpa el sueño con mi voz, pero tengo que seguir con la clase, ¿no?
Pero en cambio, el autista, igual, es como mirar el micro y no les llama la atención. Mira a las personas y no les llama la atención. Tienen un trastorno o un problema en la corteza prefrontal, un lugarcito especial en la corteza, que le impide imitar, hacer las imágenes en espejo. Entonces, ellos hablan un idioma propio, parecen no escuchar, parecen sordos, ¿no? Parecen mudos a veces porque tienen un retraso en el lenguaje y hacen cosas extrañas. Les gustan acumular cosas, juntan las cosas y las ponen bien ordenaditas, ¿no? Repiten de memoria números o datos que no tienen mayor relación y les asusta la bulla, el ruido intenso, se ponen demasiado ansiosos cuando prende la mamá la licuadora, se tapan los oídos, comienzan a dar vueltas y solos alrededor de las mesas, etc. Entonces hacen cosas extrañas. Algunos de ellos, un 60%, pueden tener déficit cognitivo, en gran parte no. 50% de los niños autistas no desarrollan un lenguaje comunicativo y la mayoría de ellos tienen un problema de interacción social, como escaso contacto ocular, falta de interacción lúdica, no juegan con otros niños, juegan en tándem. O sea, hay 3 niños y el niñito autista juega solo y los otros están ya compartiendo, peleándose, pero están compartiendo. Como les decía, tienen patrones restrictivos, repetitivos, ritualizados, que no los podemos sacar de su ritual. Se les ocurre mirar una serie de televisión a una determinada hora y donde estén tienen que mirar esa serie. Se comienza a desarrollar en los primeros años de vida y básicamente tienen deficiencia en la comunicación e interacción social, ¿no? Esas deficiencias en la reciprocidad socioemocional, es decir, uno les brinda afecto, cariño y el chiquito rechaza, no le gusta que sean tocados o abrazados, él tampoco nunca da una muestra de ese afecto, ¿no? Tienen alteración en el enfoque social, no pueden ir al colegio, no se relacionan bien, no juegan con otros niños, tienen deficiencias en la comunicación social no verbal. Si yo al delegado le digo, todo el mundo sabe que terminando las clases nos vamos a ir, ¿no? Ese es el lenguaje no verbal. El niñito autista no entiende eso. No le llama la atención, ¿no? Hay un interés social. Presentan dificultad para la empatía. No le importa si alguien se cayó y se rompió la cabeza, pues está llorando, él sigue en su mundo ordenando sus juguetes. Y tienen, como les digo, un patrón restrictivo, repetitivo, movimientos estereotipados. Aplauden, se dan la vuelta, letean, comienzan a correr, ¿no? Sin motivo alguno. Usan en forma repetitiva los objetos, se prenden de los dinosaurios, por tiempo se prenden de las pelotas, de los carritos, etc. Tienen un habla repetitiva y anómala, ¿no? Tienen ecolalia y tienen neologismos, palabras que ellos solo entienden, que ellos solamente las repiten sin manifestar ningún mensaje. Tienen insistencia en seguir rutinas o patrones ritualizados de comportamiento y tienen intereses muy restringidos o fijos. Como les decía, hay chiquitos que les gustan los dinosaurios y tienen desde el más chiquitito hasta el más grande. ¿Cómo podernos dar cuenta del espectro autista? Entonces, preguntemos cómo es la relación del niño con otros niños, ¿no? En la participación en los juegos. Si el chiquito juega con los demás niños, comparte, si les dan una pelota, lo primero que hacen entre niñitos es jugar fútbol, pero él no, se sienta y no juega, ¿no? Se hace contacto visual al momento de preguntarle, examinarle o preguntarle por su nombre, ver cómo es su rutina de alimentación, ¿no? Observar si el niño al momento de entrar saluda, su comportamiento en las reuniones, ¿no? Sociales o en el mismo consultorio externo. Y si tienen anomalías sensoriales, como les decía, si el niñito tiene temor o le asusta mucho el ruido de un carro, de un avión, de una moto, de la licuadora, se desesperan y comienzan a taparse los oíditos y escapar del lugar. Otro síndrome conocido, bueno, un síndrome parecido, es el síndrome de Asperger, ¿ya? En el cual el niño tiene un desarrollo del lenguaje inicial normal y después comienza a tener alteración del lenguaje pragmático y de la esfera social. Entienden de forma literal las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene un niño y le digo, a ver, siéntate así viejito, y te dice, yo no soy viejito. ¿Qué pasa, no? A ver, mamita,
dice la mamá, a ver, mamita, dime qué tiene tu agua. Y dice, no, ella no es tu mamá. Entonces, a veces pasan desapercibidos, ¿no? Y tienen monólogos prolijos. Hablan, tú les preguntas algo y olvídate, están 3 días hablando de temas que para su edad no deberían saber y con mucha profundidad, ¿no? Pero tienen un lenguaje muy monótono, sin inflexiones, ¿no? Entonces, hay también falta de empatía y poca sensibilidad a las otras personas. Y no saben cómo demostrar el interés con otras personas. Tú le llamas la atención, el niño el día siguiente o al rato, así como que no le has llamado la atención, sigue teniendo el mismo comportamiento y, por decirle algo así, como que no tienen rencor, no forman esa relación con las demás personas. Entonces eso hace que sus relaciones sociales sean muy limitadas, muy pocas personas lo entienden o lo quieren o lo estiman. Tienen rutinas y rituales poco usuales, ¿no? Su lenguaje es un lenguaje pomposo, lleno de palabras rebuscadas, ¿no? Pero su tono de voz es monótono, inusual. Y no le importa mucho la respuesta de las otras personas, ¿no? Dentro de este otro grupo que también es muy común está el trastorno por déficit atencional, que se asocia mucho a hiperactividad, ¿no? Unos niños tienen hiperactividad, otros tienen más déficit de atención y otros tienen ambas cosas. Hay inatención, hay hiperactividad, impulsividad, ¿no? Agresividad y labilidad emocional. Entonces el chiquito va al colegio y es inmovido, le pega a los demás niños, es totalmente intransigente, tiene baja tolerancia a la frustración, ¿no? Una mala coordinación motora y tienen trastornos de la conducta, ¿no? Es muy frecuente en varones, mejoran un poco con la pubertad, pueden tener retraso en la lectura, en el lenguaje. Existen tratamientos que, bueno, no es el motivo de la clase para ver qué tratamiento cada uno de estos niños, pero existen pastillas que les pueden dar y los niños estos mejoran. Existe también el trastorno oposicionista desafiante. Es un niñito que está frecuentemente molesto, que no obedece órdenes, que discute frecuentemente con los adultos y cuando no le das la razón hace una rabieta, se tiran al suelo, gritan, se molestan deliberadamente con los demás y si cometen una falta pues echan la culpa a los demás, los errores son de los otros, no es de él, tienen una mala conducta, se levantan, se paran, en las clases son agresivos y pueden golpear a los demás niños y ellos nunca tienen la culpa y desafían las normas de los adultos, ¿no? Incluso a veces en el mismo consultorio van y le dicen siéntate y se para, hijito te vas a sentar o te ponen una inyección, ponme pues, te dice. Listo, son ratones, ¿no? Son sumamente rencorosos, ¿no? Entonces tú le pones una inyección y dices, me puso inyección, ¿te acuerdas? Están mirándolo. Entonces, estos guaguas que tienen ese trastorno desafiante, son niños pequeños, incluso adolescentes, pueden llegar hasta ese lugar. Entonces hay que tener un poco de paciencia con ellos. Y los niños que ya son mucho más grandes, que pueden cometer actos ya ilícitos, o los que tienen trastornos de la conducta, que se está viendo mucho actualmente, ¿no? Estas bandas de gente de mal vivir los contrata para que sean sicarios, roben, ¿no? Son niños que en el colegio pues tienen un mal rendimiento escolar, ¿no? Son muy agresivos, destruyen la propiedad, roban, se fugan de casa, son acosadores en la escuela, entonces, violan persistentemente los derechos de los demás, ¿no? Estas personas pues tienen de base una familia disgregada, complicada y bueno, es una manifestación básicamente de lo que han vivido. Son unas víctimas de su familia y su forma de crianza. Ellos en realidad, de haber tenido otro medio, pues de repente no hubiesen tenido esa conducta. Ya los adolescentes, principalmente las mujeres, tienen trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Personas jóvenes que tienen una falla de medro, pérdida de peso importante, que tienen una imagen corporal distorsionada, también delgaditas, pero sin embargo ya se ven con sobrepeso, y tienen alimentación selectiva, o son los famosos picky eaters, que les gusta solamente comer lo que ellos quieren, o muy restrictiva, que antes de comer un producto pues miran las calorías, cuánto le va a rendir, cuántas proteínas tiene, rechazan las grasas, ¿no?
o pueden tener también disfagia funcional, ¿no? O rechazo al alimento. Hay varios tipos de anorexia. Una anorexia en el primer trimestre de la vida, ¿no? Que es consecuencia de problemas de la adaptación madre-hijo. Son niñitos que han nacido, generalmente por cesárea, y que no ha habido ese contacto inicial, un contacto precoz, piel a piel. El niñito estaba aislado, separado, y al momento de querer lactar, pues ellos están acostumbrados en el hospital que los alimenten por sonda, por nutrición parenteral, y cuando se la dan a la mamá porque ya está ganando peso, la mamá tiene mucho miedo, no sabe qué va a pasar, no sabe cómo alimentarlo, y entonces comienzan a perder peso y a veces reingresan al hospital, ¿no? Pero si tú le explicas a la mamá que es algo transitorio, ¿no? Entonces rápidamente se controla y a las semanas puede pasar. Ahora, la anorexia neonatal es muy rara, puede ser un signo de autismo o de psicosis infantil. Desde esa edad se podría sospechar. Efectivamente es muy, muy raro. Los lactantes son niños pequeños, a veces tienen etapas en las cuales no comen. Y la mamá viene y te pregunta que quieren que le des un jarabe para que le abra el apetito. Tenemos que entender que los niñitos, ¿no? Justo entre los 5 y 8 meses comienzan la lactancia. Ellos han estado acostumbrados a tomar solamente el pecho y de repente les comenzamos a introducir alimentos de diferentes texturas, sabores, que el niño no está acostumbrado a deglutir. Recuerden que los niños pequeños solo degluten después de succionar. Entonces hay succión y deglución. Si no succiona, no puede deglutir. Entonces tú le pones un pedazo de papa, como no la puede succionar, la bota. Entonces la mamá lo interpreta como un cuadro de anorexia. En realidad, tú te vas fijando su peso, talla, y sigue creciendo sin mayor problema. ¿No? Es consecuencia del régimen, del cambio de régimen alimentario, que solo el pecho y le comenzamos la lactancia. Y a veces, por coincidencia, en esa etapa de la vida se pueden enfermar. Entonces los hospitalizan, le ponen oxígeno por una bronquiolitis, por ejemplo, y esos días pues solamente regresan a lo anterior. En vez de comenzar con la lactancia o continuarla, solo están con la tetita, con el pecho. Entonces cuando se han dado de alta, otra vez solamente quieren lactar, ¿no? Entonces es la anorexia del lactante. Luego viene la anorexia en la segunda infancia, que es el chico que ya es el verdadero anoréxico, que tiene una actitud de oposición, que ya no quiere comer para manipularte, está muy caprichoso. Entonces, es lo más común y lo que actualmente vemos en los adolescentes. La anorexia nerviosa, ¿no? Es una restricción de la ingesta, dejan de comer, se fijan mucho en las calorías que va a producir cada alimento y comienzan a perder peso. O a veces para contentar a la familia comen y luego se van al baño y pues vomitan, o se toman un laxante. Algunas que ya son más grandecitas se toman un diurético porque saben que van a perderlo. Y tienen una distorsión de la imagen corporal. Una característica de las niñas con anorexia, de las jóvenes que tienen amenorrea de más de 3 meses, es muy común entre los 12 y 15 años. Niñas realmente, el caso más extremo que vi fue una niñita que dejó de comer mucho tiempo, que medía unos 70 y pesaba creo que 20 kilos, finalmente falleció, pero tenía cuadriparesia por déficit de vitaminas, oligoelementos. La niñita pues no, a las justas te podía la manito, le dabas de comer y lo vomitaba, no lo podía comer. Entonces, son casos severos que lamentablemente la familia a veces no se da cuenta, los padres, de lo que está pasando y las consultas a veces son muy tardías. Y hay otro tipo de anorexia, la bulimia, que el paciente tiene ganas de comer y se levanta a medianoche y se da un atracón y luego se sienten mal y vomitan, ¿no? Entonces hay una sensación de pérdida del control durante los atracones, pues un sentimiento de culpa, ¿no? Y después vomitan o se quedan en ayunas, ya no quieren comer. El peso en este caso es normal o elevado. En ambos casos existe el signo de Russell. Es aquí ¿no? Exacto, aquí en los nudillos, un chiquito por introducirse los dedos se hacen lesiones en las manitos. Entonces a veces solamente de mirar a una niña delgadita y mira sus manitos, ves que puede estar atravesando un cuadro de anorexia, ¿no? Y podemos ayudarla.
Por último, ya vamos viendo esos problemas de la micción y del control de esfínteres. Normalmente los niñitos pequeños, los lactantes, tienen un reflejo miccional que puede ser hasta 15 o 20 veces al día. Cambian pañales cada 5 minutos. ¿No? Y tienen una capacidad vesical que tiene una fórmula, que es 60 mililitros más una onza, que es 30 mililitros por cada año de edad. ¿No? O sea, la capacidad vesical es así. Un niñito, por ejemplo, de 3 años, tendría 3 por 3 son 90, más 6, 150 mililitros. ¿No? A los 2 o 4 años ya el niñito está listo para aprender a controlar los esfínteres y en ese momento debemos retirar el pañalito y ponerlo con un calzoncillo, un calzoncito, para que el niño sienta, no tenga la sensación, cuando comienza a miccionar se da cuenta que puede controlar. ¿No? Entonces, por no educarlo a tiempo, a veces pasados los 4 años persiste con un cuadro de enuresis o de incontinencia urinaria. Las niñas adquieren el control vesical antes que los niños, ¿no? Y el control de esfínter anal más bien se adquiere antes que el vesical muchas veces. Se habla de enuresis, ¿no? Cuando la incontinencia es en la noche y incontinencia urinaria es en el día. O sea, si un niñito se orina en el día es incontinente urinario, si es en la noche es un niño enurético. Estos escapes de orina son intermitentes en la noche en los niñitos menores de 5 años. Tienen un antecedente familiar, papá o mamá también no controlaban la orina pasado ese tiempo, ¿no? Se habla de enuresis primaria cuando nunca ha habido control. El niño tiene 8 años y se ha orinado siempre. En cambio, una enuresis secundaria es cuando ha habido un control, pero por lo menos unos 6 meses. El niñito tenía unos 7 años, estaba normal, se murió el papá, la mamá, el abuelito, el perro, alguien vio un atropello, una cosa así, un estrés, y de repente comenzó a orinarse. Pero ya hubo un tiempo que controlaba. Entonces, ese es un caso de enuresis secundaria. Las enuresis primarias son generalmente orgánicas, ¿no? Un problema en el detrusor, un problema de la vejiga hiperactiva, y se controla con ejercicios. La enuresis secundaria más bien con el apoyo del psicólogo. Acá vemos los casos de enuresis nocturna, porque hay un retraso en la maduración de los mecanismos corticales, del control neurológico, porque tiene un sueño muy profundo, ¿no? Un niñito entonces tiene un despertar defectuoso, porque hay disminución en la producción de hormona antidiurética en la noche, por factores genéticos como vimos, o factores vesicales, con una vejiga muy pequeña y que rápidamente hiperactúa apenas se llena. El estreñimiento también es una causa de enuresis, las alteraciones del sueño, ¿no? Niñitos que duermen en el día, duermen muy poco y en la noche es muy profundo, entonces les puede pasar esto. O factores ¿no? psicológicos que están más asociados, como les decía, a la enuresis secundaria. Los niños que tienen enuresis, ¿no? se pueden presentar en cualquier fase del sueño, tanto en el sueño amor como en amor, al inicio o al final del sueño. Recordemos que todos los niños tienen más dificultad para despertar en el primer tercio de la noche. Al inicio del sueño dormimos más profundamente y conforme va pasando las horas de sueño nos despertamos con más facilidad. Entonces estos enuréticos tienen más dificultad para despertar que los que tienen un buen control vesical. Entonces se siguen de largo, así como algunos que están acá dormiditos, dentro de poco se van a convertir en incontinentes, ¿no? Muy bien. Y tienen antecedentes familiares positivos, ¿no? El papá o la mamá han sido grandes incontinentes. Hay un riesgo, estos niños que tienen incontinencia urinaria también tienen unas comorbilidades como trastornos en el desarrollo, como el trastorno del espectro autista o déficit de atención o hiperactividad. La encopresis es mucho más rara. La encopresis es realizar deposiciones en un lugar inapropiado, ¿no? Una baja frecuencia en la eliminación de heces se asocia mucho al estreñimiento y hacen entonces deposiciones o encopresis por rebosamiento, es lo más común, ¿no? Si el niñito tiene un fecaloma, la deposición nueva, blandita, se discurre alrededor del fecaloma y comienza a escapársele la caquita. Entonces la madre te consulta por eso, ¿no? Y uno cree que es diarrea, le pide examen de heces. No, en realidad si uno palpara bien el estomaguito, el abdomen, vas a encontrar la cuerda cólica. Ese paciente
tiene encopresis y lo que hay que corregir es el estreñimiento. Y es más raro que sea una encopresis, o sea, real, propia, por una alteración en el esfínter, un movimiento neurológico, por ejemplo, un niño que tiene un daño, un mielomeningocele, una espina bífida oculta, esos pueden tener también encopresis, ¿no? Pero generalmente son por causas secundarias al estreñimiento. Entonces, el niñito, recordemos que esto se puede presentar en niños pequeños, es normal, ¿no? Porque no controlan todavía los esfínteres, pero se habla de encopresis cuando el niño tiene más de 4 años, ¿no? Va a tener dolor a la defecación, heces duras y voluminosas. Recordemos también que en la etapa de la sexualidad, según Freud, existe la fase sádico-anal, en la cual el niño, al momento de hacer la deposición, siente placer por la distensión del esfínter y el recto. Entonces, los niños menores de 4 años pueden tener ese problema. No necesariamente van a tener un trastorno final, pero esto de encopresis se habla cuando el niño supera la edad. Ya más allá de los 4 años ya debería controlar bien el esfínter, y entonces se habla de encopresis en ese caso. Muy bien. Listos, como les decía, son una clase de varios tópicos que son difíciles a veces de diferenciarlos, los diagnósticos son muy complejos, ¿no? Porque lo primero que hay que descartar ante un niño que tiene alguna de estas entidades es un problema orgánico. Y una vez que se ha descartado un problema orgánico y que no tiene nada de eso, pues recién podemos pensar que es un trastorno psicológico. Como corolario, el caso de una niñita que tenía muy gordita, un sobrepeso bien marcado, en el colegio la molestaba y comenzó a presentar dolor en la fosa ilíaca derecha. Le hicieron una ecografía, le encontraron un par de quistes, lo operaron, saliendo 10 días después volvió a tener el dolor en la fosa ilíaca derecha. Pensaron en una apendicitis, donde el cirujano, el ginecólogo, tomografías, ecografías y no era nada, y el dolor persistía. Pues esta niña se quejaba cuando íbamos en la visita. Un buen día la residente regresa porque se olvidó su celular ahí y le encuentra comiendo un Sublime, fruta, que estaba en NPO, porque hay que operarla, ¿no? Bien comiendo, sentada. Y le dice, ¿te duele? Pensó que, como la doctora fue de civil, pensó que era alguien que no era médico, y le dijo, no, ya te duele. Entonces, pensemos siempre en eso, ¿no? Una posibilidad, pero siempre una posibilidad que después de descartar un problema orgánico. Siempre todo síntoma primero es orgánico y luego cuando ya no tienes ninguna opción, has descartado todo, recién podemos pensar que es un problema psicológico. Bueno, ¿tuvieron alguna pregunta? Listo, entonces esta ha sido la última clase, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, listo, gracias. Sí.